Hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en estos días fríos, que han sido bastante lluviosos y han estado ahí encerraditas en sus casas mientras las condiciones lo permitan. Eh, la clase del día de hoy vamos a seguir hablando del sol. En esa clase, la clase anterior, hablamos del sol como fuente de energía, pero como fuente de energía de los procesos vitales. No sé si se acuerdan de eso, de cómo influía el sol y su energía en la vida en nuestro planeta. Entonces el Sol, llegamos a la conclusión de que el Sol es importantísimo para la vida de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque es la energía de entrada de las cadenas alimenticias. Recuerden que los primeros que reciben la energía del Sol directamente del Sol y la pueden producir para su propio beneficio son las plantas que a través del proceso de fotosíntesis llevan a cabo la producción de su energía y de sus procesos vitales. Y después de esa manera entraba a las cadenas alimenticias a través de los herbívoros, carnívoros y así sucesivamente. Pero también el sol no solamente es fuente de energía para nosotros los seres vivos, también tiene que ver con gran parte de los procesos energéticos globales que hay en nuestro planeta. ¿A qué me refiero? Ya que lo que vamos a hacer entonces, el objetivo dice explicar que la energía necesaria para que los objetos cambien en realidad, y que la mayoría de los recursos energéticos proviene de manera directa o indirecta del sol. ¿Sí? El sol y los procesos energéticos globales. Como ya tenemos mucho y muy claro, el sol es la principal fuente de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nuestro planeta lo provee de algunas cosas como luz y calor, ¿cierto? La luz nosotros la podemos ver con nuestros ojos y el calor lo podemos sentir. Ya les dije ese día que en el sol, aquí si le hacemos la carita, hay que hacer la carita al sol para entender bien qué es el sol. El sol envía radiación a nuestro planeta. Y esta radiación llega de muchos tipos. Por ejemplo, acá estaba la luz visible, que la luz que nosotros podemos ver, se le llama luz visible, porque hay luz invisible también. Después, algún día lo podemos ver eso. Es muy interesante ver esa cosa. También llega en forma de radiación ultravioleta, que es aquella radiación que nos hace mal en el verano y tenemos que echarnos cremita para intentar que no nos queme nuestra piel. La radiación ultravioleta debería ser capaz, bueno, la Tierra naturalmente era capaz de alejarla de nuestro planeta, pero lamentablemente los procesos industriales hechos por el ser humano impidieron que una capa que tiene la Tierra en la estratosfera, que es en la capa de ozono, se fuera debilitando y de esa manera la radiación ultravioleta pase de manera más directa hacia la superficie. Y de esa manera, hoy por hoy, nos tenemos que cuidar mucho del sol en el verano, porque si no, la radiación ultravioleta nos quema la piel. Y nos puede, no solamente quemaduras, sino que después una serie de problemas que a largo plazo puede traer la exposición directa a la radiación ultravioleta. Y otra cosa que también esa radiación es invisible, no sé. Y esta radiación que está acá también es invisible. Y esta es la radiación infrarroja. La radiación infrarroja es aquella radiación, aquí dice radiación infrarroja, infrarroja, que es la que trae el calor del sol. Esta tampoco la podemos ver, pero sí la podemos sentir. La otra también la podemos sentir. ¿Sí? Es la que trae el calorcito. De hecho, nosotros podemos estar en el invierno y puede que el aire esté muy caliente, pero si nos ponemos directamente al sol, en épocas donde la radiación ultravioleta es muy baja, sentimos, sentimos el calor del sol. Lo sentimos igual, a pesar de que el aire se encuentre muy frío. Esa es la radiación infrarroja. Gran parte de los cuerpos que están a alta temperatura emiten radiación infrarroja en forma de calor. Si usted, por ejemplo, participa en un asado, se va a dar cuenta que el carbón, aunque usted esté muy lejos de él, como que igual de alguna manera la quema. Pero eso no significa que el aire en el cual está usted esté hirviendo, sino que en realidad la radiación infrarroja viaja del carbón hacia su cara.
o hacia sus manitos, o hacia la carne cuando está en la barriga. Entonces, el Sol es nuestra principal fuente de energía, ¿sí? Gran parte de los procesos globales que ocurren en el planeta se deben a la energía solar. La energía solar es como es la primera energía como que nace para que otros tipos de energía existan. Aquí yo les puse que analizáramos el libro de ciencias naturales en esas páginas que estaban ahí. La idea es que ustedes los tengan por ahí a mano en el momento que estén en la clase. Ahora, si están viendo el video y no tienen el libro de ciencias naturales a mano, pónganle pausa y se van a estas dos páginas, 178 y 179, donde habla sobre la influencia de los procesos globales. ¿Por qué elegí estas dos páginas? Es que en realidad el dibujo es bastante bueno y nos va a permitir hablar de muchos tipos de energía que son generados de manera indirecta a través del Sol. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Recorté estas imágenes para que se pudieran ver. Aunque yo creo que si le hacía zoom, no. Si le hago zoom, no funciona. Ya. Como ya decía, el Sol es la principal fuente de energía. Ahora veamos, ¿cómo puede el Sol influir en los procesos energéticos globales? ¿Conocen ustedes el ciclo del agua? Uno de los ejemplos que existe es el ciclo del agua. El ciclo del agua en realidad tiene que ver mucho con los fenómenos climáticos que hay en nuestro planeta. Para que el ciclo del agua exista, necesita necesariamente de la energía, ¿de qué cosa? De la energía del Sol. Recuerde que el proceso del agua, el ciclo del agua en realidad, uno de los tantos pasos que tiene es la evaporación. Cuando el agua se evapora de los mares, por ejemplo, uy, aquí no me queda bien la imagen, pero aquí está el océano. Ah, acá está el océano, sí. Se se va evaporando y cuando llega a una altura considerable, el agua que está evaporada en estado de vapor de agua, invisible invisible a nuestro ojo, el vapor de agua es invisible, llega a una cierta altura y se enfría. Y cuando se enfría se condensa. ¿Y qué significa que se condense? Vuelve a estar en estado líquido. Se condensa y forma las nubes, ¿sí? La condensación, que es el paso de vapor al agua líquida, genera las nubes. Por lo tanto, las nubes no se encuentran en estado gaseoso, las nubes se encuentran en estado líquido. Es agua líquida en suspensión, que está flotando, que está volando, por decirlo de alguna manera. Si alguna vez ustedes leyeron por ahí que las nubes estaban en estado gaseoso, eso es mentira. Las nubes se encuentran en estado líquido. Porque el vapor de agua es invisible, no lo vemos. No refleja la luz del sol, no refleja la luz en realidad, por lo tanto no lo podemos ver. Para que un cuerpo se pueda ver, necesariamente tiene que ser capaz de reflejar luz. Por lo tanto, todas las cosas que ustedes ven es porque de alguna manera una fuente de luz llega a las alumbra y es el cuerpo es capaz de reflejar la luz. Y se puede ver, pero las cosas que no pueden reflejar la luz no se pueden ver y el vapor no se puede ver. Lo que sí podemos ver es el vapor cuando después que se condensa vuelve a estar en estado líquido y eso sí se puede ver. Cuando vemos entonces las teteras o las ollas que están hirviendo y vemos ese humito como blanco y nosotros a ese humito blanco le decimos vapor, ese no es vapor, eso es agua condensada en estado líquido nuevamente, en suspensión. Yo creo que con eso que le acabo de decir se les cae el mundo, porque ustedes estar seguras que la nube está en estado gaseoso y que el vapor es ese humito blanco. No, ese humito blanco ya es agua condensada, agua en estado líquido nuevamente. Ahora, esa agua en estado líquido se puede, vamos a ir como en la página que viene más acá, que está como al lado, ¿ya? Eh, las nubes caen, pueden caer en forma de agua líquida o agua sólida, por lo menos tanto bajan por los ríos, y pueden después volver al mar y después nuevamente evaporarse, y ese es el ciclo del agua. El ciclo del agua necesariamente necesita de la energía del sol. Ahora, es la preguntita que está aquí. Para que el agua de los océanos se evapore, ¿se debe absorber o liberar calor? ¿Qué creen ustedes? Llévelo a un ejemplo más cotidiano, en la casa. Para que el agua de la tetera o del hervidor
hierva, o sea, que significa que se empieza a evaporar posteriormente, ¿necesita absorber calor o liberar calor? ¿Cierto? Deben estar pensando lo mismo que yo. Absorber. Necesitas absorber energía, absorber calor. Generalmente las fuentes de absorción de calor son, ahí si es un hervidor, la fuente eléctrica, la energía eléctrica. Si lo estamos calentando en una tetera, el calorcito que entrega la llama de la combustión del gas. Ahora, el aire no solamente calienta, el sol no solamente calienta el agua y produce el ciclo del agua. El sol también calienta la atmósfera terrestre, aunque de manera irregular. Pero de esa manera se crea el movimiento del aire atmosférico, que también nosotros conocemos como viento. ¿Sí? El viento, por lo tanto, también es producido por el sol. La energía solar es la que, de alguna manera, calienta la atmósfera, calienta el aire y lo pone en movimiento. Y eso se llama viento. Y ustedes saben que el viento se puede ocupar de muchas maneras, como por ejemplo, aquí está dibujado una central eólica. Las centrales eólicas son gigantescas. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de ver una torre eólica gigantesca de los centros eólicos que hay, no sé, en el norte o en el sur. Son enormes y se aprovechan para poder producir electricidad. Ahora, esta combinación de la energía solar en poner en movimiento la atmósfera y además el ciclo del agua y además también calentar los océanos y genera el clima de la Tierra. El clima de la Tierra y el tiempo atmosférico en ciertos lugares se debe a la energía del Sol. El Sol es el final el que produce todos los fenómenos atmosféricos. La energía de todos los fenómenos atmosféricos que tenemos, de todo el clima de nuestro planeta, en realidad viene dado como fuente principal del Sol. Así de simple. Ahora, también tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, ya lo sabíamos, lo habíamos visto en la clase anterior, que gran parte de los vegetales, todos los vegetales, incorporan la energía lumínica que viene del sol y la transforman en energía química en el proceso llamado fotosíntesis, ¿cierto? Muchas veces nosotros consumimos, por ejemplo, los vegetales y adquirimos la energía que todavía ellos tienen. Algunas veces también la ocupamos de otra manera, como por ejemplo los troncos de los árboles. Los troncos de los árboles también eh, absorben y mantienen energía en su interior. Y esa energía que queda atrapada en un tronco, por ejemplo, nosotros después la podemos ocupar para poder transformarla en energía calórica, al combustionarla. ¿Sí? Entonces, esa energía que nosotros ocupamos, por ejemplo, cuando el tronco se transforma en leña o lo transformamos en carbón o pellet para la estufa, esa energía química que está almacenada en los troncos, en la leña, en el carbón, fue primero producida de energía solar a través del proceso de fotosíntesis. Así que la fotosíntesis no solamente sirve para que entregue energía a las cadenas alimenticias, las cadenas tróficas, sino que también nosotros ocupamos toda esa materia vegetal para también combustionarla y de alguna manera hacer otros procesos energéticos. ¿Ya? Como por ejemplo prender la boca o la estufa, también se la puede convertir en pellet, también la madera se utiliza para generar electricidad a través de plantas eléctricas, pero eso con muchas veces ocupan otro tipo de combustible. Mucho tiempo atrás, hace millones de millones de millones y millones y millones de años, la energía proveniente del sol permitió que las plantas y los animales se desarrollaran, pero al morir se fueron transformando lentamente en combustibles fósiles. Hoy por hoy, ese proceso es muy difícil que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque cuando un árbol muere, voy a volver atrás, si nadie lo ocupa, el propio ecosistema se encarga de ocupar esa energía. Las bacterias descomponedoras, por ejemplo, se los terminan comiendo y sacan su energía de árboles moribundos, árboles muertos. Pero hace millones de años atrás, antes de que ese tipo de bacterias que eran descomponedoras existiesen, cuando los árboles caían y morían,
nadie los descomponía. Entonces se fueron generando millones y millones y millones de generaciones de árboles que fueron muriendo y fueron siendo enterradas por otros árboles, y de esa manera se fue enterrando, 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 sin que no existiese ninguna bacteria que la descompusiera. Por lo tanto, ese conjunto de millones y millones de generaciones de árboles que fueron creciendo y muriendo, se fueron transformando con los años, a través de procesos y lentos procesos químicos, en lo que hoy conocemos como los combustibles fósiles: el petróleo, el gas natural y el carbón. Pero este carbón no es ese, es el carbón que ocupamos en, en las parrillas, por ejemplo. Es un carbón llamado carbón mineral y que se extrae de minas de carbón que generalmente están bajo el océano o bajo tierra. El gas natural igual y el petróleo igual. Siempre se encuentran bajo tierra a muy grandes profundidades. ¿Sí? Y la energía química que ellos presentan, que nosotros después podemos transformar de alguna manera, combustionarla, fue almacenada hace millones de años y provino del sol. Así que cada vez que usted está ocupando la estufa parafina, el auto está ocupando benzina, ¿sí? La cocina está ocupando el gas, aunque ese gas de la cocina es generalmente gas de petróleo. O hay algunas plantas de energía eléctrica que ocupan carbón. Esa energía que traen almacenado esos combustibles fue, en realidad, proveniente del Sol hace millones y millones de años, antes que existieran eh, bacterias descomponedoras y que pudieran descomponer los árboles que se iban a morir. Ya lo vimos la clase anterior, que la luz del sol permite que las plantas crezcan, ¿cierto? Esto es el proceso también de fotosíntesis. Fotosíntesis. Y aquí habla para que otros seres vivos existan, habla de las cadenas tróficas que hablamos nosotros en la clase anterior. Aquí me faltó quizás terminar algo. Cuando, cuando hablábamos del ciclo del agua, ya habíamos dicho que esto llegaba acá a las nubes podían llegar acá a quizás a soltar su agua cerca de las, de las montañas. Generalmente esto hace que los ríos aumenten su caudal. El ser humano ha ocupado las fuentes de agua para crear energía eléctrica. Por lo tanto, esa energía también, que produce cuando se evapora y todo el ciclo del agua, permite después que se pueda ocupar para poder represar, atrapar el agua de los ríos, crear grandes lagos artificiales y ocupar la pendiente o la caída, porque si yo almaceno a gran altura esto y hago un tubito para que esto caiga, por el efecto de la gravedad, caerá con mucha velocidad. Y acá abajo habrán unas cosas llamadas generadores y podrán transformar la energía que trae la pendiente del agua en electricidad. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Sol está presente en una montonera de procesos energéticos que hay presentes en nuestro planeta. ¿Podríamos hablar más en esta clase? Sí, deben haber muchos, muchos más ejemplos. Ahora, esta pregunta la vamos a conversar después cuando comiencen las clases online, que tal vez debería ser en un par de semanas, como ya les debe haber comentado su profesor o profesora jefe en la reunión a sus papás. Espero que se dé luego. Ustedes lo pueden pensar, porque ha sido parte de las últimas dos clases, porque el sol es la principal fuente de energía para la Tierra, explicarlo con un pequeño ejemplo tal vez. No tienen que enviármelo, no, es para que lo conversemos. Y después cuando comencemos la clase, alguien me levante me diga, profesor, pues, yo lo primero que voy a hacer es por qué, para poder cerrar este tema. Espero que se encuentren bien. Recuerden que si tienen alguna consulta, duda, intenten enviármela a mi correo. Yo intentaré responder a medida que me resulte posible. Algunas veces los correos se me, como que se me van traspapelando unos con otros porque recibo de todos los cursos. Yo les rogaría que si me mandan un correo, en el asunto del correo me pongan el curso, sexto básico A, sexto básico B. Entonces, de esa manera yo inmediatamente los puedo encarpetar y poder distribuirlos
para que así yo tenga más ordenada mi bandeja de correos. Que estén bien, muchos cariños para todos, para ustedes, para sus familias, y se cuidan. Que estén muy, muy bien.